El embrión en la fase bilaminar y trilaminar. Segunda semana de desarrollo, el disco germinativo bilaminar. En el día 8 el blastocito está parcialmente sumergido en el estroma endometrial. En el área que queda por encima del embrioblasto, el trofoblasto se ha diferenciado en dos capas. El citotrofoblasto, que es una capa interna mononucleada, en donde las células sí llevan a cabo la mitosis, y el sincitiotrofoblasto, que es una zona externa multinucleada, en donde las células no llevan a cabo la mitosis. La masa celular interna o embrioblasto también se divide en dos capas, la capa hipoblástica, que es una capa de células cúbicas pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocito, y la capa epiblástica, que es una capa de células cilíndricas largas adyacentes a la cavidad amniótica. Las células epiblásticas originan amnioblastos que revisten la cavidad amniótica. Juntas forman el disco plano, al mismo tiempo aparece una cavidad dentro del epiblasto que se agranda y se convierte en la cavidad amniótica. Día 9. El blastocito está más sumergido en el endometrio y la zona de penetración en el epitelio superficial está cerrada por un coágulo de fibrina. El trofoblasto ha evolucionado y aparecen vacuolas en el sincitio que cuando se fusionan forman lagunas. Es por esto que a la fase del desarrollo del trofoblasto se le conoce como periodo lagunar. Mientras en el polo embrionario, unas células aplanadas forman una membrana delgada, la membrana exocelómica, que reviste o cubre la superficie interna del citotrofoblasto. El hipoblasto, por poliinvaginación, cubre el blastocele por dentro y forma el endodermo extraembrionario, desarrollando el saco vitelino primario. Días 11 y 12. El blastocito está completamente inmerso en el estroma endometrial y el epitelio superficial prácticamente cubre toda la herida original. El trofoblasto se caracteriza por la presencia de espacios lagunares en el sincitio que forma una red intercomunicada. Esta red se hace más evidente en el polo embrionario. En el polo embrionario, el trofoblasto todavía está formado principalmente por células citotrofoblásticas. Las células del sincitiotrofoblasto penetran más profundamente en el estroma y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Estos capilares, que están congestionados y dilatados, se conocen como sinusoides. Las lagunas sincitiales se comunican con los sinusoides y la sangre materna entra en el sistema lagunar. A medida que el trofoblasto va erosionando cada vez más sinusoides, la sangre materna empieza a fluir a través del sistema trofoblástico y establece la circulación uteroplacentaria. Células entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica forman el mesodermo extraembrionario, que es un tejido conjuntivo laxo y delgado que acabará llenando todo el espacio entre el trofoblasto y el amnios y la membrana exocelómica que quedan en su parte interna. Grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario forman un nuevo espacio llamado cavidad coriónica. Este espacio rodea el saco vitelino y la cavidad amniótica, excepto por el punto en el que el disco germinativo está conectado al trofoblasto mediante el péndulo de fijación. El mesodermo extraembrionario se divide en dos: el mesodermo somatopleúrico extraembrionario, que es el revestimiento que cubre el citotrofoblasto y el amnios, y el mesodermo explagnoleúrico extraembrionario, que es el revestimiento que cubre el saco vitelino. La reacción decidual es cuando las células del endometrio se vuelven poliédricas y se cargan de glucógeno y lípidos. Los espacios intercelulares se llenan de extravasados y el tejido se vuelve edematoso. Día 13, final de la segunda semana. La cicatriz superficial del endometrio ya ha desaparecido. El trofoblasto se caracteriza por las estructuras en forma de vellosidades. Las células del citotrofoblasto proliferan, penetran en el sincitio trofoblasto y forman columnas celulares rodeadas por sincitio, formando las vellosidades primarias. Entre tanto, el hipoblasto produce otras células que migran por la parte interna de la membrana exocelómica. Estas células proliferan y poco a poco van formando una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica, formando el saco vitelino secundario o definitivo, el cual es más chico que el primitivo. Durante su formación se desprenden grandes fragmentos de la cavidad exocelómica, llamados quistes exocelómicos. Mientras ocurre todo esto, el celoma extraembrionario o cavidad extraembrionaria se expande y forma la cavidad coriónica. Entonces el mesodermo extraembrionario que reviste el interior del citotrofoblasto pasa a denominarse placa coriónica.
El único lugar por donde el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica es el pedículo de fijación. Con el desarrollo de los vasos sanguíneos, este pedículo de fijación se convertirá en el cordón umbilical. Tercera semana del desarrollo, el disco germinativo trilaminar. En esta semana ocurre la gastrulación, que es un proceso que establece 3 capas germinales, el ectodermo, mesodermo y endodermo, del embrión. La gastrulación se inicia con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. El extremo cefálico de la línea, llamado nódulo primitivo, consiste en un área ligeramente elevada que rodea una pequeña fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y al llegar a la línea se separan del epiblasto y se deslizan debajo de él. Este proceso de afuera hacia adentro se conoce como invaginación. La migración de la especificación de las células están controladas por el factor de crecimiento de los fibroblastos 8, que las propias células de la línea sintetizan. Este factor controla el movimiento disminuyendo la cadeína E, que es una proteína que mantiene las células epiblásticas juntas. Después de la invaginación, algunas células desplazan el hipoblasto y forman el endodermo embrionario, mientras que otras se sitúan en el endodermo y epiblasto y forman el mesodermo. Las células que se quedan en el epiblasto forman el ectodermo. Las células de todas estas capas originarán los tejidos y los órganos del embrión. A medida que aumenta el número de células entre el epiblasto e hipoblasto, estos se expanden lateralmente y cranealmente. Migran más allá del borde del disco y entran en contacto con el mesodermo extraembrionario, que cubre el saco vitelino y el amnios. Pasa a ambos lados de la placa precordal, que se forma en la punta de la notocorda, y la membrana bucofaríngea, y proceden las primeras células que migran a través del nódulo de la línea primitiva en dirección cefálica. La placa precordal después será importante para la inducción del prosencéfalo. La membrana bucofaríngea está formada por una pequeña región de células ectodérmicas y endodérmicas y está fuertemente adherida, que representa la futura abertura de la cavidad bucal. La formación de la notocorda. Las células pronotocordales que se han invaginado en el nódulo primitivo se desplazan por la línea media hacia adelante hasta alcanzar la placa precordal. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto de tal manera que durante un pequeño espacio de tiempo, la línea media del embrión queda formada por las 2 capas celulares que constituyen la placa notocordal. Las células de la placa notocordal proliferan y se separan del endodermo formando la notocorda definitiva, que pasa por debajo del tubo neural y que sirve de base para inducir la formación de la placa neural, el tubo neural y su diferenciación y la formación de los cuerpos vertebrales. En el punto en el que la fosita forma un hueco en el epiblasto, el conducto neuroentérico conecta temporalmente el amnios con el saco vitelino. La membrana cloacal está formada por células ectodérmicas y endodérmicas y fuertemente adheridas y sin mesodermo entre ellas. Cuando aparece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma una pequeña divertículo que se extiende por el pedículo de fijación llamado alantoides. El alantoides induce la formación de los vasos umbilicales en el pedículo de fijación, el cual va a ser el futuro cordón umbilical. El establecimiento de los ejes corporales. El factor de crecimiento de los fibroblastos 8, secretado por el nódulo primitivo de la línea primitiva, establece la expresión del nodal, y entonces la proteína nodal se acumula en el lado izquierdo cerca del nódulo. Más tarde, cuando se induce la formación de la placa neural, el factor de crecimiento de fibroblastos induce la expresión de nodal y LEFT2 en el mesodermo de la placa lateral, mientras que el LEFT1 se expresa en el lado izquierdo de la cara ventral del tubo neural. Estas señales dependen del neurotransmisor serotonina, que es anterior a el factor de crecimiento de fibroblastos, y su concentración aumenta en el lado opuesto, que es metabolizada por MAO en el lado derecho. Los productos de Guillain-Barré, que se expresan en notocorda, también participan en la inducción de estos 3 genes. A su vez, la expresión del nodal y LEFT2 regulan la expresión del factor de transcripción PITX2, que a través de factores bajos establece la lateralidad izquierda. Sonic Hedgehog es que se expresa en la notocorda
hace de barrera central e impide que los genes de la izquierda se expresen en el lado derecho. La expresión de Snell regula la dirección de 3 genes importantes para el establecimiento de la lateralidad derecha que actúan posteriormente. El establecimiento del mapa de destinos celulares durante la gastrulación. Las células que entran por las regiones craneales del nódulo se convierten en la placa precordal y notocorda. Las que migran hacia las márgenes laterales del nódulo y las que proceden del extremo craneal de la línea primitiva forman el mesodermo paraxial. Aquellas que migran a través de la región media de la línea primitiva se transforman en el mesodermo intermedio. Las que lo hacen a través de una región un poco más caudal de la línea primitiva forman el mesodermo de la placa lateral, y aquellas que migran a través de la región más caudal forman el mesodermo extraembrionario. Crecimiento del disco embrionario. El disco embrionario se va alargando, su extremo cefálico se ensancha y su extremo caudal se estrecha. La expansión del disco tiene lugar principalmente en la región cefálica. La región de la línea primitiva conserva su tamaño. El crecimiento y alargamiento de la parte cefálica se debe a la migración continua de células procedentes de la línea primitiva y su migración hacia la parte cefálica. La imaginación de las células superficiales de la línea primitiva y su migración hacia adelante y hacia los lados continúa hasta el final de la 4ª semana. En esta fase la línea primitiva muestra cambios regresivos, se contrae rápido y desaparece. En la parte cefálica las capas germinales empiezan su diferenciación en la mitad de la 3ª semana y en la parte caudal hasta la 4ª semana. Es por esto que el embrión se desarrolla cefalocaudalmente. Continuación del desarrollo del trofoblasto, 3ª semana. Al iniciar la 3ª semana, el trofoblasto se caracteriza por vellosidades primarias, formadas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa de sincitio. Las células mesodérmicas penetran en el núcleo de las vellosidades primarias y crecen hacia la decidua, formando la vellosidad secundaria. Al finalizar la 3ª semana, las células mesodérmicas del núcleo de la vellosidad empiezan a diferenciarse a células sanguíneas y pequeños vasos sanguíneos para acabar formando el sistema capital velloso, formando la vellosidad terciaria o placentaria definitiva. Los capilares de la vellosidad terciaria están en contacto con los capilares que se desarrollan en el mesodermo de la placa coriónica y el pedículo de fijación. Estos vasos están en contacto con el sistema circulatorio intraembrionario y unen la placenta con el embrión. Por eso cuando el corazón empieza a latir durante la 4ª semana del desarrollo, el sistema velloso ya está preparando para suministrar al embrión nutrientes y oxígeno. Mientras las células citotrofoblásticas van penetrando las vellosidades en el sincitio hasta alcanzar el endometrio materno. Entran en contacto y forman la cubierta citotrofoblástica externa, la cual va rodeando el trofoblasto y une el saco coriónico al tejido endometrial materno. Las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica hasta la decidua basal forman parte del endometrio donde se formará la placenta. Reciben el nombre de la vellosidad de anclaje o troncales. Las que nacen al lado de ellas se llaman vellosidades libres o terminales, y a través de ellas se intercambian los nutrientes y otros productos. La cavidad coriónica se agranda y hacia el día 19 y 20, casi la 3ª semana, el embrión queda anclado a su cubierta trofoblástica por un pedículo de fijación que después se llamará cordón umbilical.